¿Cuál es la cosa más espeluznante, rara o aterradora que has visto o experimentado mientras conducías por la carretera? Estaba conduciendo al trabajo un sábado por la mañana por la autopista interestatal. Estaba en el carril del medio y eché un vistazo al espejo lateral y noté un coche acercándose rápidamente. Miré mientras me pasaba y en la parte trasera de ese auto había una mujer golpeando la ventana y gritando pidiendo ayuda. Aceleré para alcanzarlos y ella me vio y empezó a gritar de nuevo. Me coloqué detrás de ellos y lo seguí, y pude ver que él se giraba y la atacaba. Llamé al 911 y mientras lo hacía, él aceleró. Mientras hablaba con la despachadora, los alcancé y él me notó y se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. Se colocó delante de mí y se detuvo por completo. En ese momento no sabía si tenía un arma o qué, así que lo rodeé y salí de la autopista. Una vez que pasó el paso sobre nivel, volví a entrar y lo seguí, pero eventualmente lo perdí de vista porque no pude mantener el ritmo. Afortunadamente estuve en contacto con el 911 todo el tiempo y tenían policías listos para detenerlo. Finalmente lograron que se detuviera y cuando pasé por allí, él estaba esposado en el suelo y ella estaba sentada. Resulta que era su ex y él la había secuestrado y la estaba llevando a saber dónde. Lo seguí durante unos 20 kilómetros, zigzagueando entre el tráfico y a veces yendo a altas velocidades para mantener el ritmo. Definitivamente es espeluznante pensar en lo que tal vez estaba planeando hacerle. Una mañana temprano, alrededor de las 6 de la mañana, estábamos conduciendo con un amigo en la autopista en las curvas de un valle montañoso. Estábamos charlando casualmente en el coche, no había nadie en la autopista a esa hora del día y menos aún en esa parte del lugar. Eché un vistazo rápido al espejo retrovisor y vi un coche que venía no rápido, sino muy rápido. Le dije a mi amigo que tuviera cuidado con el coche que venía porque pensé que venía demasiado veloz y no estaba cambiando de carril para pasarnos. En el último momento, mi amigo se desvió un poco hacia la derecha del carril y el coche detrás de nosotros se desvió bruscamente hacia la zanja. El coche desapareció en la zanja profunda y reapareció, saltando unos 1.5 metros en el aire hacia la autopista a unos 100 kilómetros por hora con el impulso y volvió a la autopista como si nada. El conductor aceleró y lo perdimos delante de nosotros, ya que iba a unos 140 kilómetros por hora después del casi accidente mortal. Estábamos absolutamente conmocionados y no pudimos decir una palabra durante unos 2 a 3 minutos. Suponemos que el conductor se quedó dormido y en el último segundo vio que iba a chocarse contra nosotros y se desvió hacia la zanja. Probablemente el shock lo hizo acelerar después del impacto. Fue una locura surrealista porque no había nadie más a kilómetros de distancia, incluso después de eso. Crecí en Nueva Inglaterra. Esto era genial para los insectos, es como el mejor lugar para vivir si no te gustan los bichos gigantes, venenosos y espeluznantes. Dicho esto, tenemos muchas polillas. Había oído historias de personas que veían polillas enormes, pero nunca yo mismo. 2 meses después de obtener mi licencia, estaba conduciendo y escuché algo volando en el asiento trasero. Pensé, Dios mío, hay un pájaro aquí. Luego la vi. Una polilla más grande que mi maldita mano. Aterrizó en mi tablero. Sus patas eran como dedos. Grité y recordé que estaba en la autopista y no podía perder el control y matarme a mí mismo o a alguien más. Luego voló de nuevo, directo a mi cara. Grité y traté de abrir las ventanas con este monstruo volando y tocándome mientras iba a 96 kilómetros por hora tratando de no morir. Eventualmente salió por la ventana y estuve bien. Tuve que tener mucho autocontrol. En el este rural de Texas estaba conduciendo por un camino secundario en una niebla muy densa. Era tan densa que solo podía ir a unos 40 kilómetros por hora ya que apenas podía ver el camino frente a mí. Una parte importante de esta historia es que estaba conduciendo una camioneta vieja. Después de avanzar lentamente por la carretera durante un buen rato y estar muerto de miedo, tuve la sensación de que podía ver el contorno de algo adelante y debía reducir la velocidad aún más y tratar de moverme al costado del camino. A medida que me acercaba, pude ver que el contorno que veía era un cerdo sin vida, común en el este de Texas, pero era uno de los cerdos más grandes que he visto. Fácilmente se veía como algo que pesaba 180 kilos, menos común, y luego empezó a moverse. Se movió hacia un lado del camino unas cuantas veces como si algo lo estuviera arrastrando. Pensé, wow, esa es una persona fuerte. ¿Debería ayudar a moverlo para que nadie tenga un accidente? Pero antes de detener completamente mi camioneta y salir del vehículo, la cosa que estaba moviendo a este cerdo de más de 180 kilos se levantó, y me encontré a la altura de los ojos con el perro más grande que he visto en mi vida. Este perro estaba mirándome directamente a los ojos mientras yo estaba sentado en el asiento del conductor de una vieja camioneta Chevy. Honestamente, nunca había visto algo tan grande antes y no estaba seguro si era un perro de granja o un hombre lobo. No solo era sorprendentemente alto, tenía la masa y la fuerza para arrastrar a un coloso por sí solo. Tenía un pelaje blanco y desgreñado,
así que me recordó a un Pirineo, pero era fácilmente 1,5 veces más alto. Pasaron probablemente 15 segundos de shock, para ambos, mirándonos antes de que yo dijera a la mierda con esto y saliera disparado de allí. Después de llegar a casa rápidamente, pensé, maldita sea, no solo era un monstruo, sino que era lo suficientemente inteligente como para mover el cerdo del camino antes de comérselo. Estoy convencido hasta el día de hoy de que era algún antiguo ser del este de Texas. Oh, vaya, una pregunta a la que puedo responder. Acababa de terminar la universidad para las vacaciones de Navidad, pero no pude conseguir un viaje de regreso hasta la víspera de Navidad. Mi padrastro condujo 2 horas para recogerme a las 6 de la mañana para que pudiéramos estar en casa para las 8 o 9 para un evento familiar. No sabíamos que no llegaríamos, por supuesto. Las carreteras estaban bastante vacías y era invierno, por lo que la luz solar era escasa, pero era lo suficientemente claro como para que pudiera ver algo increíblemente pálido que sobresalía de una bolsa de basura al costado de la carretera. Pensé para mis adentros, ¿era esa una maldita extremidad de un ser humano? Y mi sospecha pronto fue confirmada por mi padrastro. ¿Viste eso? ¿Eso parecía una pierna para ti? Como dije, las carreteras no estaban nada ocupadas a esa hora, y siendo la hora más temprana del día y la víspera de Navidad, de hecho, nos detuvimos y retrocedimos por la autopista lo suficiente para poder verlo. No podíamos distinguir qué era desde donde estábamos, así que mi padrastro, quien insistió en que me quedara en el coche por si había un psicópata suelto, salió a echar un vistazo. Lo confirmó, era lo que sospechábamos antes, al costado de la carretera. Todo tipo de pensamientos pasaron por nuestra mente. Llamamos a la policía, que llegó a la escena más rápido de lo que pensaba posible y comenzó a hacer preguntas. Finalmente nos dejaron ir y durante días no pudimos encontrar nada en las noticias al respecto. No fue hasta un mes después que llamaron a mi padrastro para dar seguimiento y confirmar que se descartó algún acto delictivo, pero eso deja más preguntas que respuestas realmente. Mi padrastro piensa que un camión de desechos médicos puede haber tenido un mal funcionamiento en los cierres de sus puertas según la apariencia de la bolsa. Aparentemente era muy resistente, pero no puedo imaginar cómo eso pasaría desapercibido. Tengo 2 anécdotas. Recuerdo una vez que me dirigía a la ciudad a comer algo con un par de amigos. Estábamos a punto de bajar la montaña y el coche frente a nosotros simplemente da un volantazo. De alguna manera, se desvía completamente hacia el otro carril y nos queda mirando por un segundo antes de retroceder por un terraplén empinado y volcarse. Desapareció en la oscuridad. Nosotros estábamos como oh mierda y nos detuvimos. ¿Dónde se fue? Era difícil decir lo empinado que era y esperábamos el peor desenlace. Bajamos y el coche estaba perfectamente boca abajo. Ni siquiera parecía dañado. Nos acercamos más y pudimos ver que ella estaba en su asiento boca abajo y enviando mensajes de texto. La gente se detuvo y todos intentamos ayudarla a salir. Pero ella no quería salir aún. Apenas se podía notar, pero estaba dentro recogiendo todas sus botellas de cerveza y gritando que no llamemos a los servicios de emergencia. Alguien abrió la puerta y salió un olor abrumador a bebida. Eventualmente, ellos y la policía llegan. Ella estaba bien y fue arrestada. Otra vez estaba conduciendo a casa tarde en la noche bajo la lluvia y pasé por un parque estatal. No había nadie en la carretera en ese momento excepto yo y otro coche que venía en dirección contraria. De mi visión periférica veo que el coche sale de la carretera y hace una maniobra estilo los ducks de azar contra un árbol. La chica chocó de frente con algunos árboles. El coche quedó en muy mal estado y la escena se veía mortal. La parte delantera estaba envuelta alrededor de un árbol. Una rueda estaba más adelante en la carretera. Me detuve. No hubo movimiento ni sonido por unos segundos o un minuto. Estaba gritando para ver si estaba viva. La chica finalmente se estaba moviendo y estaba llorando. Llegué hasta ella. Su rostro estaba herido y se veía realmente mal. Hice señas a alguien para que ayude. Él la calmó y le habló mientras yo conseguía el servicio de emergencia más rápido para esa área. Ella terminó bien, solo con algunos moretones y una herida en la cabeza que la hacía parecer Carrie cuando la vi. Ella no me recordaba en absoluto y tenía buenos recuerdos del tipo al que señalé para que ayudara. Sé esto porque me encontré con ella más tarde en una tienda. Mi tío seguía teniendo sueños sobre conducir. En su sueño, conducía por una zona de acantilados cuando llegaba a una curva cerrada que no tenía protección en el lado, tan empinada que básicamente descendía hasta el fondo de la montaña. Cuando llegaba a esta curva, su neumático simplemente explotaba. Siempre el mismo neumático en cada sueño. Luego tenía una experiencia fuera del cuerpo y veía su coche caer del acantilado y él salía volando del coche, rodando por la colina, destrozándose en todo el camino. Luego yacía en la colina durante 5 días sin ser encontrado. Siguió teniendo este sueño durante unos días. Oficialmente, le dio tanto miedo que fue al taller de reparación de automóviles para que lo revisaran. Resulta que había un defecto en el exacto mismo neumático que explotaba en su sueño, lo que habría hecho que el neumático explotara sin aviso.
No sabían cuánto tiempo más habría durado, pero dijeron que tuvo suerte de haber venido cuando lo hizo. Los sueños se detuvieron después de eso. Un par de meses después, fue a visitar a mis abuelos cuando estaba conduciendo por un lugar familiar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el exacto mismo acantilado de su sueño. Detuvo el coche a un costado para tomar un respiro. Había tomado esa ruta antes, pero el acantilado nunca le había llamado la atención. Aunque nuestra familia es muy religiosa, él nunca realmente creyó en que esto haya sido una experiencia espiritual. Cuando nos estaba contando esta historia a mi hermana y a mí, estaba temblando, porque todavía le asusta hasta el día de hoy. Realmente cree que habría pasado por una experiencia peligrosa ese día. Había viajado unas 5 horas para asistir a un evento familiar, con muchas personas que no había visto en más de 20 años. Tenía a mi hijo de 5 años conmigo, pero mi esposo tuvo que quedarse en casa por trabajo. Una tía loca y borracha se me acercó y dijo: veo un búho en tu hombro, protegiéndote. Ok, querida. Nos vemos de nuevo en otros 20 años. Conduciendo de regreso a casa, son alrededor de las 2 de la mañana, en medio de la nada, probablemente a 2 horas de casa. El niño duerme en la parte trasera y yo empiezo a tener pequeñas siestas peligrosas. Así que me detengo en una área de descanso, pensando en salir a fumar un cigarrillo rápido y luego seguiría con mi viaje. Salgo del coche y, justo allí, a 1 metro de mi puerta, hay un gran búho blanco. Me quedé pensando en lo que dijo mi tía anteriormente. Fumo mientras este búho me mira, sin parpadear. Vuelvo al coche y decido dormir un poco antes de seguir conduciendo. Mejor prevenir que lamentar. Tal vez el búho intentaba decirme algo. Creo que ya eran las 2 de la mañana y estaba delirando. Media hora después me despierto con un terrible ruido de golpes y rasguños. Abro los ojos y este búho está en el capó de mi coche, justo frente a mí, saltando, batiendo sus alas y golpeando el capó y el parabrisas. ¿Qué demonios, amigo? Voy a salir del coche para espantarlo y cuando miro por mi ventana, hay un hombre, justo allí, mirándome a través de la ventana, fumando un cigarrillo. Todavía no entiendo cómo sucedió tan rápido, pero simplemente cerré las puertas, arranqué el coche y empecé a retroceder. El hombre saltó hacia el coche, tratando de abrir la puerta y golpeando la ventana. Simplemente salí de allí tan rápido como pude y aceleré por la carretera hasta que la adrenalina se me pasó. Luego me detuve y lloré un poco y me di cuenta de que podía llamar a la policía. Nunca pasó nada más de eso, nunca encontraron al hombre y creo que pensaron que estaba un poco loca de todas formas. Es decir, no sé si realmente hubiera un hombre extraño en medio de la nada y en medio de la noche. Probablemente solo estaba soñando algo que se sentía muy real y estaba imaginando cosas. De cualquier forma, siempre estaré agradecida a ese gran búho blanco. Mi esposa y yo estábamos conduciendo al trabajo. Faltaban un par de días para Halloween. Mientras conducíamos, una mujer salió tambaleándose de un bosque. Estaba cubierta de sangre. Al principio pensé que era solo un disfraz y le dije a mi esposa que mirara. Instantáneamente, la cara de mi esposa se puso blanca y dijo que eso no era un disfraz. La mujer se desplomó y mi esposa se detuvo. Saltó del coche y corrió probablemente 150 metros hacia la mujer en el suelo. Yo, habiendo visto todas las películas de terror, empecé a escanear el área, asegurándome de que la persona que hizo algo no estuviera aún por allí. Mi esposa comenzó a gritar: Caleb, trae agua ahora. Estaba asustado, pensando en todos los escenarios, así que me acerqué lentamente. Ella gritó: apúrate, maldita sea. Así que empecé a trotar y, cerca de una camioneta en el bosque, había un cuerpo, simplemente tendido allí. A los minutos otros autos se detuvieron y empezaron a ayudar, y 15 minutos después llegó una ambulancia. Resulta que la habían herido con un arma en el pecho. El tipo junto a la camioneta había perdido la vida instantáneamente con un arma. Estaban intentando cultivar marihuana y les robaron su plantación. Ella estuvo en terapia intensiva durante 3 semanas, pero se recuperó. Dijeron que si mi esposa no hubiera mantenido la presión en su pecho, no habría sobrevivido. Aún así, fuimos a trabajar ese día. Vivo en una zona rural del Reino Unido. Estaba con un trabajo temporal justo después de la universidad en un castillo remoto en medio de la nada. Era alrededor de las 2 de la mañana y estaba conduciendo de regreso a casa a través de un páramo. Subí una colina y me encontré con una manada de ponis descansando en la carretera. Casi me dio un infarto. Frené de emergencia con éxito. Otra vez estaba conduciendo de regreso a casa de nuevo por la noche. Estaba lloviendo a cántaros, así que iba despacio por otra carretera rural. El camino adelante parecía estar moviéndose. Reduje la velocidad hasta detenerme y me di cuenta de que mi ruta estaba cubierta de ranas. Maldita sí. Así que con las luces del coche encendidas, me detuve, salí y pensé que lo mejor era lanzar todas esas ranas por fuera del arcén. Alguien vino en la otra dirección, se detuvo y me vio lanzar varias ranas fuera de la carretera, así que en esta ocasión probablemente les di un susto a ellos.
El mío es bastante suave, pero aún así me tomó por sorpresa. Solía conducir rutinariamente a través de las montañas en Japón para llegar al gimnasio de Jiu-Jitsu. Era un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 1 hora. Subía por las montañas y luego bajaba y salía al valle al otro lado. Por lo general, volvía a casa alrededor de las 11 de la noche debido a lo tarde que terminaba nuestra clase. Arriba en las montañas eso significa que está completamente oscuro y estás en un montón de carreteras sinuosas, completamente aislado del resto del mundo. Así que estoy conduciendo y doblo en una curva. Mis luces alumbran lo que solo puedo describir como la cara real del diablo, escondida entre los árboles a unos metros de distancia. 2 cuernos, ojos brillantes, una barba ligera pero descuidada. Si te imaginas a Satanás, era un facsímil exacto. Simplemente me miraba, inmóvil, imperturbable, indiferente. Solo me miraba directamente a los ojos. Las luces solo lo iluminaron durante 1 o 2 segundos, pero instantáneamente comencé a sudar y mi corazón latía a 1000 por hora. Se sintió como 20 segundos. Lo curioso es que soy un ateo acérrimo, pero eso me asustó mucho. La adrenalina me duró unos 10 minutos. Entonces, ¿qué vi? Era un ceró japonés. Búscalo en Google, se parecen mucho a lo descrito. Y cuando te topas con uno en el bosque que quiere ocultar su cuerpo, y lo captas con tus luces, te juro que se parece exactamente a un demonio. Hace unos años, mi hermana decidió organizar una sorpresa para el cumpleaños número 30 de su esposo. Como él se perdió su baile de graduación, ella decidió hacerlo tema de la fiesta y reservó el mismo salón donde él había asistido a su baile de promoción. Sin embargo, el problema era que mi cuñado creció en un pueblo rural de Missouri, prácticamente en medio de la nada, y para llegar había que salir de la autopista y recorrer unos 5 kilómetros de caminos secundarios rodeados de bosques densos. Además de estar tan aislado, había un problema considerable de drogas, tanto de consumo como de venta. Era una combinación bastante peligrosa, pero mi hermana estaba decidida a celebrar la fiesta allí. La fiesta era a las 6, y mi plan principal era ir con mi hermana y sus amigos para ayudar con los preparativos. Mi hermana estaba embarazada en ese momento y necesitaba toda la ayuda posible, y luego regresar a casa con ella. Sin embargo, me llamaron del trabajo y tuve que quedarme hasta las 4, así que le dije a mi hermana que iría por mi cuenta tan pronto como terminara. Ella me advirtió que era fácil perderse en esos caminos rurales, pero confié en Google Maps y no me preocupé por eso. El viaje de ida fue bien. Era finales de septiembre, mi época favorita del año, y el paisaje era sorprendentemente bonito. Encontré el lugar sin problemas, ayudé con los últimos preparativos antes de que llegara mi cuñado y la fiesta fue muy divertida, duró hasta aproximadamente las 11, cuando cerraron el salón. Fui una de las últimas personas en irme, ayudando a apilar sillas con mi hermana y su amiga. Mi cuñado había bebido demasiado en el bar y tuvo que ser llevado a casa por su amigo. No salimos hasta casi la medianoche, y en ese momento, estaba exhausto. Mi hermana nuevamente me advirtió que tuviera cuidado en los caminos rurales, pero como había llegado bien, no estaba demasiado preocupado por el regreso a casa. Me despedí de ella, subí a mi coche y comencé a dirigirme hacia la autopista. Desafortunadamente, en mi estado somnoliento, calculé mal qué camino debía tomar al llegar a la salida de la autopista y terminé girando por un camino completamente diferente que corría paralelo a él. Era otro camino estrecho y boscoso. Empecé a buscar un lugar donde pudiera dar la vuelta. Después de conducir tal vez 200 metros, vi un terraplén de grava y decidí entrar allí para poder dar la vuelta. Hice un giro en U para volver al camino, y cuando levanté la cabeza para verificar que no viniera nadie, lo vi en el espejo retrovisor del conductor, una figura con una camiseta azul oscuro y jeans, con cabello largo y negro y un rostro pálido, iluminado por mis luces de freno. Mi corazón saltó a mi garganta mientras jadeaba de miedo. Pero después de un segundo de pánico puro, me di cuenta de que el rostro pálido era en realidad una máscara, una de esas máscaras de plástico baratas y blancas que se consiguen en las tiendas de disfraces. Inmediatamente me sentí como un idiota, casi era octubre, así que obviamente era una decoración de Halloween. Probablemente, este terraplén llevaba a la entrada de la propiedad de alguien, y esa familia probablemente tenía un montón de cosas así en su patio. Tomé un momento para soltar mis manos del volante y dejar que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad, y terminé vislumbrando nuevamente la cosa en mi espejo. Y noté que el terraplén no llevaba a una entrada. No había nada más detrás de mí que pasto alto y árboles. Por un momento, me pregunté por qué alguien pondría una decoración de Halloween en medio de la nada. Y entonces, la decoración dio un paso adelante. Aceleré y avancé, finalmente llegando de nuevo a la carretera principal y a la autopista. No creo que haya dejado de temblar hasta que llegué a los límites de la ciudad, media hora más tarde. Mirando hacia atrás, definitivamente no estaba en peligro, estaba en un coche. Todas las puertas estaban cerradas y bloqueadas y podría haber atropellado fácilmente a quien quiera que fuera ese extraño si hubiera intentado algo. Si hubiera dado un solo paso más cuando el pánico se apoderó de mí, eso es probablemente lo que habría hecho.
Probablemente solo era un niño o un drogadicto local con una máscara barata, asustando a los conductores y sin pensar realmente en las consecuencias. Pero aún así, fue definitivamente uno de los momentos más espeluznantes de mi vida, y aún me pone nervioso conducir por caminos rurales solitarios por la noche en estos días.